Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:15 de esta manera. 3:15 dice en Colosenses: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten himnos, salmos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Tome su lugar, por favor. Acabamos de leer esta porción y yo sé que usted inmediatamente se da cuenta que el apóstol Pablo menciona en cada uno de los versículos ser agradecidos, cantar al Señor con gratitud de corazón, dar gracias a Dios el Padre. Y mire, hermano, vamos a hablar acerca de el agradecimiento, del ser agradecidos, del dar gracias. Y quiero decirle, hermano, que hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos estado hablando acerca de, hermano, de cómo Dios se va a manifestar, porque Dios se va a manifestar únicamente a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay un paso más, fíjese, hay un paso más adelante de la fe. Hay algo más que alegra más el corazón de Dios, y es la gratitud. ¿Recuerda usted a los 10 leprosos que hablábamos hace unas semanas? Que fueron sanados todos por medio de la fe, porque todos tuvieron fe para caminar a ver al sacerdote aun cuando tenían lepra. Pero lo más glorioso, hermano, de ese pasaje es que solamente uno de ellos regresó para agradecer a Dios. Y esto, hermano, entonces comprueba que la gratitud es un paso más adelante, es un paso todavía más espiritual que la fe. Y vaya que la fe es espiritual. El problema que tenemos, hermano, en nuestro contexto es que la gratitud o la acción de gracias o el dar gracias es un asunto cultural, es un asunto de buenos hábitos y es un asunto de cordialidad social. Es decir, desde chiquitos nos enseñaron que tenemos que decir gracias de todo. Y con eso no estoy diciendo que esté mal. Yo también enseñé a mis hijos a dar gracias a la gente, a todos, a donde quiera que fuera, y algo que recibían, que dijeran gracias. ¿A cuántos no nos regresaron de la mesa, o más bien nos regresaron a la mesa cuando nos paramos de chiquitos y ¿a dónde vas? Pues a jugar. No, ¿qué se dice? Y bueno, cuando hay niños que dicen quiero más, ¿no? No, algunos, dé gracias a Dios. Sí, gracias a Dios y buen provecho. Y entonces el dar gracias a Dios o dar gracias solamente a la gente también se volvió un asunto cultural, de educación, de buenos hábitos, de cordialidad social. Tan es así que parece algo absurdo, pero es parte de la educación, que aun cuando tú vas y compras algo, le dices al vendedor gracias, cuando en realidad le pagaste, no te hizo un favor. Y si te lo dio caro, te hizo el favor de cobrarte de más. Y todavía tú le dices ¿qué? Gracias. Si vas a comer a algún lugar y el menú se te hizo un poco elevado, pero bueno, dijiste tengo hambre y entraste y el menú para nada tiene que ver con lo que te dieron. Estaba salada la comida o le faltaba sal según el gusto de cada quien, o simplemente era una comida que no era al precio. La atención del mesero fue muy displicente, le tenías que estar diciendo oye, a las cuantas que venía, ¿me puedes traer más, una servilleta? Y fue mala en general. Pero cuando tú terminas, pagas, te levantas y dices ¿qué? Gracias. Porque es un asunto de qué, es más, es un asunto hasta de buena gente. Porque si te levantas y aunque no te haya gustado la comida y te sales sin decir nada, tu conciencia y los de alrededor que dicen qué grosero. Qué grosero. ¿Por qué? Porque no dijo gracias.
Alguien podría decirle, oye, ¿por qué no dijiste gracias? Ah, no dije gracias porque pagué. O sea, en realidad pagué la comida. En realidad pagué el servicio. No tendría por qué decir gracias. Porque gracias es cuando te dan algo y no te lo cobran. Gracias es cuando te dan un servicio que no te costó. Pero yo estoy pagando. Pero es cuestión de buenos modales y de cordialidad social y cultural, dar gracias, ¿sí?, por todo lo que recibimos. ¿Sale? Entonces, aquí sucede un problema. ¿Cuál? Que dar gracias es una virtud, es una buena obra. Que dar gracias es algo loable. Es decir, que si yo regreso al ejemplo, me dieron una mala comida en un restaurante y aún así el mesero me trató mal, pero aún así saco una buena propina y la dejo. Y aún así pago la cuenta. Y todavía salgo y digo gracias. Oh, soy una excelente persona. Soy una persona, como dicen los chavos, buena onda. ¿Sí? Soy una persona muy buena. ¿Por qué? Porque todavía dejé propina y pagué. Y todavía salí y les dije muchas gracias. Y entonces yo podría decir que soy una buena persona. Y es más, salgo de ese lugar sintiendo que hice una buena obra. Que no le fui a reclamar al gerente o al encargado, que no acusé al mesero del mal servicio, ¿verdad? Que no dejé los platos medios nada más comidos y en eso manifiesto mi enojo. No, aún así me lo comí, me lo pasé y di gracias. Entonces salgo de ese lugar diciendo, wow, yo soy una persona buena. ¿Por qué? Porque doy gracias, ¿sí? Aún sin merecerlo a la gente. Y entonces ese concepto de gracias y de gratitud, que es muy humano, a veces, hermanos, se confunde cuando llegamos a las cuestiones espirituales. Y Pablo dice, sean agradecidos. Ah, sí, gracias. Canten con gratitud de corazón. Ah, sí, gracias, Señor. Den gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Ah, gracias. Y cuando yo le doy gracias a Dios me siento bueno. Me siento que soy un buen cristiano porque doy gracias a Dios. Quizás el año me ha ido muy mal, pero le doy gracias a Dios. Soy bueno. Más o menos es como el restaurante. La verdad, Señor, que este año está para olvidarlo. Pero gracias, porque yo soy bueno. ¿Me está entendiendo? O sea, el que da gracias es el bueno. Ese es el concepto humano de dar gracias. Pero cuando vamos a la palabra, hermano, cuando vamos a la escritura, vamos a entender que la gratitud cristiana de los que conocemos al Señor va por otro rumbo. Tiene otra cosa muy diferente a todo lo que he estado diciendo hasta este momento. Hermano, el anhelo de Dios, escuche, desde el Antiguo Testamento fue que su pueblo le diera gracias. En varios salmos, en muchos salmos, en muchas partes del Antiguo Testamento, se anima al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel en aquel tiempo, a exaltar y glorificar y dar gracias a Dios. Cuando la Biblia narra muchos pasajes donde el pueblo le dio gracias a Dios. Hay un salmo que es el Salmo 100 que alguien nos compartió de muy temprano y quiero leer una parte que dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante el Señor con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y luego dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan por sus atrios con himnos y alabanzas, denle gracias, alaben su nombre. En aquel tiempo, cabe aclarar, el pueblo de Israel entraba por las puertas y los atrios del templo judío. Pero desde aquel tiempo se les animaba a que se presentaran a Dios con acción de gracias, que le dieran gracias. De ahí, hermano, que los apóstoles del primer siglo retoman esto, en este caso Pablo, y nos vuelve a decir a nosotros que demos gracias. Ya no entramos por atrios ni por puertas, porque estamos en la presencia del Señor en Cristo Jesús. Pero hermano,
la cúspide de toda la obra de Dios, escúcheme, es que su pueblo le dé gracias. Es que su pueblo dé acciones de gracias. Ese es, hermano, el fin de todo. Que la humanidad se rinda en gratitud a Dios. Y recuerde que nosotros somos las primicias de ello. Nosotros somos los primeros que en esta tierra, hermano, le damos gracias a Dios. Usted dirá, no, yo conozco gente que no conoce de Dios y también le da gracias a Dios. Eso es a lo que me refiero. Es más, estamos terminando el año, ¿verdad? Y no faltará que te encuentres a alguien en el mercado o te encuentres a alguien en la calle y le diga, vecina, y más si son personas ya grandes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios que vamos a salir del 2020. ¿Verdad? Y entonces uno diría, pues está bien, sí, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero pensamos que esa acción de gracias que ella está diciendo es la acción de gracias de la que habla Pablo. Y vamos a darnos cuenta que no tiene nada que ver con eso. ¿Sale? Como siempre, las palabras en el original nos ayudan mucho. La palabra ser agradecidos, la palabra gratitud y la palabra dando gracias, todas se derivan de la misma palabra. ¿Sí? En griego, ser agradecidos se lee eucharistos, gratitud se lee en jocharis y gracias se lee eucharisteo. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay una palabra que se repite y es la palabra charis en griego. Charis es la raíz de las tres palabras. Charis, ¿qué significa charis? Charis significa aprobación. Es cuando alguien es calificado como aprobado. Es cuando alguien recibe un favor. Es un favor, charis es un favor que se da, o una donación, o un donativo, o otras expresiones que podría yo decir esta mañana, pero básicamente esas tres: aprobación, favor, donativo. Pero tiene una característica la palabra charis, que estas tres cosas, aprobación, favor y donativo, deben tener tres características. Una, debe ser gratuito, debe ser inmerecido y debe ser algo que no está al alcance de la persona. Lo repito: aprobación es charis cuando es una aprobación gratuita, inmerecida y que no estaba al alcance de la persona. Favor, el favor es un favor gratuito, ¿sí? Inmerecido y que no estaba al alcance de la persona obtenerlo. Ejemplo, si yo le digo a uno de mis hijos, estoy sentado a la mesa, de favor me traes una cuchara de la cocina, y me trae la cuchara en mano, es un favor que me hizo, pero no es charis. ¿Por qué no es charis, hermano? Porque yo me pude haber parado por la cuchara. ¿Me entiende? O sea, charis es algo que no está al alcance de la persona. No está al alcance de la persona, no lo puede obtener. Aparte lo obtiene como algo gratuito, es decir, no costó nada. Y aparte fue inmerecido. Si yo le digo a uno de mis hijos, de favor, hijo, ¿me puedes pasar una cuchara? Sí, papá, va y me trae la cuchara. ¿Por qué la trae? Pues porque soy su papá, porque tal vez está agradecido conmigo, me quiere mucho. Entonces no es charis. ¿Me está entendiendo? No lo merezco, es gratuito y está lejos de mi alcance. Y esta palabra charis se usa muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que todos los cristianos debemos conocer, estudiar, meditar, reflexionar y cada día aprender más de esa palabra. Y es la famosa palabra gracia. Y es la famosa palabra gracia. 190 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra gracia. Es una palabra, hermano, fundamental para los cristianos. Y de ahí se deriva la palabra ser agradecidos. De ahí se deriva la palabra con gratitud. Y de ahí se deriva la palabra dando gracias a Dios. Mire, acompáñenme a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y es interesante esta parte que voy a leer del Evangelio de Juan.
Allá en el capítulo 1, por el versículo 16 y 17, búsquelo por favor, Juan usa esta palabra, la palabra charis, la palabra charis, dice charis en griego, gracia. Y dice el 16, de su plenitud todos hemos recibido charis sobre charis. O sea, lo que está diciendo es que de la plenitud de Jesucristo, todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, los que un día entregamos nuestra vida a Jesucristo y el Señor tomó nuestra vida, hemos recibido el favor de Dios inmerecido, gratuito y que no estaba a nuestro alcance a la segunda potencia, o sea, doble vez, enfáticamente. Yo no puedo explicar qué es gracia sobre gracia, porque de por sí gracia es inmerecido, inmerecido sobre inmerecido. Es un lenguaje difícil de explicarlo en español. Es algo superlativo, se dice, es decir, es un favor que de por sí, al ser gratuito e inmerecido y al no estar a mi alcance, ya es gracia. Pero Juan dice, hemos recibido de Jesucristo la gracia sobre la gracia. No lo puedo explicar más, que el Espíritu le explique esto, hermano. Y luego dice el 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la charis, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, cuando tú entiendes la palabra charis, que es gracia, y tú regresas a Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Colosenses capítulo número 3, vamos a leer nuevamente el versículo 15 y nos vamos a dar cuenta del significado. Nada que ver, hermano, con algo que yo doy gracias por algo que yo hice. No, nada que ver, otra cosa totalmente diferente. Dice el versículo 15, que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. La palabra es charistos. ¿Qué es ser agradecido? Ser agradecido es una persona, ¿sí? Es una persona, es un ser que tiene una respuesta, escúcheme, una respuesta a saberse muy favorecido por Dios, recibiendo gratuita e inmerecidamente cosas que no estaban a su alcance. Eso, hermano, es ser agradecido. Una persona bíblicamente agradecida no es alguien que solamente dice gracias Dios porque terminó el 2020. No. Es una persona cuya vida es la respuesta a saberse, a entender que ha sido muy, muy favorecido o favorecida por Dios, que recibió cosas gratuitas e inmerecidas y que no estaban a su alcance, y que lo único que le resta es entregarse en servicio a Él, en alabanza, en adoración. El versículo 16 dice que que habite en ustedes la palabra de Cristo, y luego dice canten, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esta expresión traducida en la Nueva Versión Internacional, canten con gratitud de corazón, cuando tú la lees literalmente en el griego dice algo un poquito difícil de entender, por eso las traducciones tratan de hacerse un poco más entendibles. A veces cuando tratan de hacerlo más entendible, no, sí se hace más entendible, pero a veces pierde su esencia. Y cuando vas nuevamente a ver cómo está estructurado en el griego, a veces no se entiende, pero dice algo ahí. Y literalmente dice, cantando en la gracia o cantando desde la gracia. Quiere decir, hermano, que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los cristianos tenemos que cantar al Señor.
Pero debemos cantar desde una plataforma, desde un entendimiento. ¿Cuál es la gracia? Porque yo puedo cantarle al Señor. Cantamos de hecho hace un momento varias canciones espirituales. Yo no sé desde dónde estás cantando. Pues desde aquí, desde mi lugar. No, no estoy hablando del lugar físico. ¿Desde qué entendimiento estás cantando? ¿Desde qué entendimiento estoy cantando? Pues yo estoy cantando, hermano, pues desde el entendimiento de que hay que darle gracias a Dios, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Pues por el año que termina, porque pues no me enfermé de COVID, porque no murió ninguno de mis familiares. También otros no se murieron sus familiares, también otros no se enfermaron. Bueno, también gracias a Dios porque mi hijo se graduó en la universidad. Gloria a Dios. Pero también otros se gradúan de la universidad y con mejores calificaciones. Creo que no estamos cantando desde la gracia. El pasaje dice que nosotros tenemos que cantar cuando nosotros entendemos la aprobación, el favor y el donativo gratuito y inmerecido, y que no estaba a nuestro alcance, pero que se nos ha sido dado. Cuando entiendo esa parte, entonces entiendo la gracia de Dios, y vivo una vida de gratitud a Dios, y desde la gracia le canto. Eso es lo que dice este pasaje. ¿Usted cree que una persona que simplemente está agradeciendo que termine el 2020, por ejemplo, a ver, el alumno que escogen para dar las palabras finales de la clausura de clases o de la carrera, y entonces cogen a alguien, ¿no? Y varias veces he estado, que en la secundaria, que en la prepa, que en la universidad, viendo, ¿no? Y entonces cogen a alguien y bueno, pasa el alumno, sobre todo el mejor promedio, ¿no? Y si es más o menos creyente, o por lo menos le enseñaron que hay un Dios, dice palabras más o menos así: primeramente quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos ha dado de terminar la carrera de ingeniería en no sé qué. No fue fácil, nos costó desvelos, privaciones, esfuerzo, y parecía que había momentos en que no alcanzábamos a llegar, pero gracias a nuestros maestros que nos animaron y a nuestros padres que nos apoyaron, y cuando ya algunos queríamos dejar esto, el esfuerzo que impusimos llegó al final de la meta propuesta. ¡Bravo! Bien, checo, gracias a Dios, formalismo. Gracias a mí, se hizo todo. Esa acción de gracias no es bíblica. ¿Por qué? Porque él llegó, o ellos llegaron a graduarse por un esfuerzo humano, aprobaron porque estudiaron, ¿sí? No recibieron ningún favor, porque vaya que los maestros encajan, y no tuvieron un donativo gratuito y merecido y que no estaba a su alcance. Sería muy diferente que al inicio de la carrera, en el primer día de clases, les entregaran su certificado. Eso sí sería gracia, porque es gratuito, inmerecido y no estaba a su alcance. Pero no pasa eso no pasa aquí. Entonces toda la gratitud que el hombre da, ojo, es formalismo, porque en realidad el héroe es el humano, es la persona. Y nosotros estamos hablando de otra cosa, hermano. La gracia de Dios son las cosas que hemos recibido de manera gratuita y merecida y que no estaban a nuestro alcance. Y cuando nosotros entendemos gracia, hermano, entonces podemos adorar a Dios desde esa gracia. De otra manera, si tú no entiendes la gracia de Dios, tu cántico no tiene sentido. Hermano, fíjese,
Ya en el Antiguo Testamento Dios decía que toda la tierra le dé gracias. La acción de gracias. Canten y den gracias. Pero hermano, el Señor estaba hablando de lo que vendría, Cristo Jesús y su iglesia, donde sí podemos darle gracias a Dios porque entendemos la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y la tercera, versículo 17, dando gracias a Dios por medio de él, es la expresión de gratitud con acciones. Ojo, acciones, porque si lee el contexto dice todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho. Hermano, una persona agradecida no es solamente la que dice gracias con su boca, que es bueno. Es una persona que actúa, que hace cosas, hermano, por gratitud. Amado, el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros, creyentes, nacidos de nuevo y entendiendo la gracia, sirvamos al Señor por gratitud, no por obligación. Que hagamos las cosas, hermano, no porque Dios está enojado con nosotros, sino porque le queremos agradecer acciones de gracias, acciones de gracias. Por eso cuando tú no entiendes la gracia, cuando no te es revelada la gracia, cuando no alcanzas a entender todo lo que Dios te ha dado, se vuelve el cristiano muy pasivo, muy poco activo en las cosas de Dios. Pero hermano, todos aquellos que entendimos o que entienden en su momento lo que recibieron de parte de Dios, son personas, hermano, que quieren servir a Dios, que quieren hacer algo para la obra de Dios. A veces al principio, hermano, cuando nos damos cuenta de cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, queremos servir a Dios hasta torpemente, pero queremos servir a Dios. Yo quiero llamar su atención, hermanos, iglesia, a que no se trata de servir por servir. Si tú no entiendes la gracia de Dios, mejor quédate así, pídele al Señor que te revele la gracia. Cuando entiendas la gracia, vas a ver que inmediatamente te pones a servir a Dios, a ayudar, a hacer lo que tienes que hacer, porque entiendes la gracia de Dios y no te quedarás de brazos cruzados nunca. Amén. Entonces, quiero parar hasta aquí esta primer parte, hermano. ¿Cuál es el contraste entre el dar gracias humano y el dar gracias espiritual? Bueno, que el dar gracias a Dios de manera humana, sí, es la persona la que da gracias, la buena, el héroe. Mientras que en la acción de gracias espiritual, sí, en realidad das gracias a Dios porque has recibido cosas que no puedes pagar, ni eras merecedor, ni podías alcanzar. Tres cosas. Das gracias a Dios porque tienes cosas que no pudiste pagar, que no merecías recibir y que no podías alcanzar. De aquí entonces, hermano, que pasamos a lo segundo, los motivos de la oración de acción de gracias. Los motivos por los cuales doy gracias a Dios. Obviamente, hermano, pasará por nuestra mente como la mente de todas las personas, y no es malo dar gracias a Dios por el fin de año, dar gracias a Dios porque si nos enfermamos no fue de gravedad, dar gracias a Dios porque nadie salió afectado, porque terminamos el año, porque se cumplieron metas, porque el negocio no se acabó, ahí se tambaleó, pero ahí se quedó. Porque no me quedé sin trabajo, bueno, me quedé un poquito, pero después volví a tener trabajo. Doy gracias a Dios por ello. Hermano, ¿es malo dar gracias a Dios por eso? Definitivamente no. Está bien. Pero yo le quiero decir una cosa, eso es muy básico. Eso cualquier otra persona también lo recibe. Porque el problema sería este, hermano, ¿cuál? ¿Y si sí nos enfermamos? ¿Y si sí se muere alguien de nuestra familia? ¿Y si sí nos corrieron del trabajo? Entonces la carita ya no va a ser de sonrisa, sino de tristeza. ¿Por qué, hermano? Porque es muy humano eso, es muy humano. Y no tiene nada que ver con la gracia de Dios. ¿Me entiende? No tiene que ver con la gracia de Dios. Tiene que ver con cosas humanas. Aparte, hermano, cuando nosotros nos centramos mucho en lo material, escúcheme, nos centramos mucho en las cosas de esta vida, en las cosas que puedo palpar, en las cosas que puedo tocar, en las cosas que satisfacen mi vida natural.
tenga mucho cuidado por irse por ese lado. ¿Por qué? Puede caer en los afanes y puede caer, hermano, en lo que mucha gente está cayendo hoy en día, que es la depresión. Como no alcancé lo que quería, como se enfermaron mis familiares, como mi mamá le está pasando, como esto, y entonces ¿dónde está Dios? Entonces, ¿por qué pasa si yo sí creo en Dios? ¿Ya ve? Ese es el problema de tener una mentalidad humana, donde solamente vemos lo humano, pasarla bien, no tener problemas, no tener adversidades en esta vida y pasarla bien. Y entonces yo doy gracias a Dios porque la pasé bien. Y si la pasaste mal, pues también le doy gracias a Dios. Es que tú eres el héroe. Le haces el favor de darle gracias a Dios. No, salgámonos de ese nivel y vayamos a otro, hermano. Mire, si leemos Colosenses capítulo 3, pero desde el primer versículo, y hacemos un recorrido, y hacemos un pequeño recorrido, nos vamos a dar cuenta, hermano, de tantas cosas que el Señor nos ha dado. Y vamos a ver que esto de la gracia es mucho más de lo que hemos entendido. Mire, yo por lo menos saqué 12 cosas que Dios nos ha dado por gracia. Primera, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, y voy leyendo salteadito y vamos a ir reflexionando, ¿sale? Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y luego dice el versículo 3: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice el 4: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hermano, encuentro por lo menos de inicio 3 cosas. Una, que todos los que estamos en Cristo hemos resucitado ya con Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que cuando Jesucristo murió, morimos también, pero cuando Cristo resucitó, también resucitamos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el sepulcro y la muerte, ojo, que el sepulcro y la muerte no reinarán eternamente sobre nosotros, sino que nos levantaremos, hermano, para la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a levantar? Porque para Dios ya resucitamos todos nosotros cuando Cristo resucitó. Y te quiero decir una cosa: esto lo recibimos por gracia, lo recibimos gratuitamente, de manera inmerecida, y no estaba a nuestro alcance. Y la palabra dice, hermano, que para Dios Él ya nos resucitó. Y aunque nuestra vida humana termine en algún momento, hermano, nos levantaremos de ahí para vivir eternamente con Dios. Tan es así, hermano, que también dice la palabra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que aparentemente aquí estamos. Y sí, aquí estamos. Pero como ya resucitamos en Cristo, hermano, Cristo nos tiene guardados. Estamos guardados en Cristo. Estamos escondidos con Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, seremos manifestados. Resultará que dirá la gente: si mi vecino, pues siempre sí era hijo de Dios. Mi compañero de trabajo que tanto me estuvo hablando, siempre sí, míralo, reina con Cristo. Hermano, y eso, la Biblia dice que para nosotros ya es una realidad, por la cual nosotros tenemos que dar ¿qué? Gracias. Gracias, Señor. Bien lo dijo Juan: aún no se ha manifestado lo que somos, pero cuando que Él venga seremos manifestados cuando Él se manifieste. Y eso es lo que dice Pablo. Y estoy leyendo Colosenses 3 precisamente, hermano, porque en el 15 dice: y sean agradecidos. Hermanos, son cosas por las que nosotros debemos agradecer. Está bien decir: Señor, te doy gracias porque termina el 2020. Está bien, no pasa nada, hermano. Pero ¿por qué no darle gracias a Dios? Señor, gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz, me resucitaste y mi vida está escondida, hermano. Y si tu vida y mi vida eterna está escondida en Cristo, ¿quién la podrá arrebatar? No estamos perdidos. Estamos seguros en Cristo Jesús. Cuando tú empiezas a ver todo eso, dices: wow, ¿de veras?
Pase lo que pase en esta vida, mi destino eterno está asegurado en Cristo Jesús. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor. ¿Por qué es gracia? Porque es inmerecido, gratuito y nunca lo pudiste haber alcanzado por tus propios méritos. Sigo leyendo. Mire el versículo 9, hermano. Dice: dejen de mentirse los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Amado hermano, tú y yo debemos estar muy agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo y se nos quitó ese ropaje, hermano, horrible de pecado, de vicios, de mala vida que llevábamos. Y el Señor nos ha regalado la nueva naturaleza, dice el 10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Amado hermano, tú y yo tenemos una bendición tremenda, que la naturaleza pecaminosa perdió su poder con nosotros. Y hemos sido vestidos de la nueva naturaleza, de tal manera, hermano, que podemos ser renovada nuestra mente con el conocimiento de Dios. La pregunta, hermano, que yo te haría: ¿por qué tú estás aquí y no tu vecino? ¿Por qué estás tú aquí y no tu familiar? ¿Por qué esto está? Hermano, muchas veces ha pasado, invitas a una persona a la congregación, escuchas la palabra, también él la escucha. Sales de este lugar o del lugar donde lo invites y tú vas muy emocionado porque la palabra de Dios te habló. Le preguntas a tu amigo, familiar: ¿te gustó? Sí, tuvieron bonitos los cantos. No, pero la palabra, ¿la entendiste? Pues no mucho. Y tú dices: ¿por qué tú sí y él no? Porque yo soy más guapo, porque yo soy más inteligente. ¿Seguro? Porque yo soy más sincero con Dios. ¿Seguro? ¿Ves por qué nos falta entender la gracia? ¿Sabes por qué tú sí y él no entendió? Por un favor inmerecido y gratuito de Dios que no estaba a tu alcance. ¿Cuándo? Me incluyo. ¿Cuándo le hemos dado gracias a Dios? Porque entendemos su palabra. No, gracias Señor por el carro nuevo, gracias Señor por la casa, gracias Señor por el aumento. De veras, Señor, qué bueno eres. Pero te aumentaron porque eres bien chambeador, te quedas hasta las 12 de la noche. Eso no fue gracia, eso fue esfuerzo. Pero que entiendas la palabra, hermano, que el Señor te haya dado la oportunidad de quitarte los malos hábitos pecaminosos, horribles, la amargura, la frustración, el pecado, los vicios. Hoy no los tienes, hoy no te dominan. ¿Y sabes cómo llegó eso a tu vida? Por gracia, de una manera gratuita, inmerecida, y no estaba a tu alcance lograrlo. Versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, amado, hay algo que tenemos que entender. Quizás sea muy difícil explicarlo y no me lo pregunte porque yo no lo puedo explicar. Hay pastores que sí tratan de explicar esto y pues es muy difícil. Yo no puedo explicarlo, hermano, me revienta la cabeza. Pero es una verdad bíblica, que tú eres un escogido, una escogida de Dios. Dios dijo: esta. Hermano, ¿has visto los muñequitos esos que, perdón, el jueguito ese que entra para agarrar el peluche, que nunca gana nada pero todo deja ahí? Bueno, hermano, haga de cuenta que entra esa manita y somos los peluches. Y esa manita tiene que escoger ¿qué? ¿Y qué cree? Agarró a Jorge González, lo sacó del pecado, lo sacó de la maldad, de todos sus traumas y frustraciones, y lo hizo pastor. ¿Cree que no podía ser pastor a otro? Seguro que sí.
A cualquiera puede ser Dios pastor. Pero me escogió a mí. Y eso se llama gracia. Pero te escogió a ti para ser su hijo. Te escogió a ti para ser su hija. Oiga, ¿y por qué y en todos lados que no escogió? No sé, no me pregunte porque me revienta la cabeza, no sé. Yo nomás leo algo que dice aquí: como escogidos de Dios, santos y amados. Hermano, Dios te ama. Dios te ama. Eres amado por Dios. Y esa es una de las cosas, hermano, que muchos cristianos no entienden. No alcanzan a comprender. Como nadie los ama en esta vida, porque su esposa no ama, sus hijos no lo aman, nadie lo ama. No se da cuenta que Dios sí lo ama. Y hermano, como se lo compartí algún día en una de estas enseñanzas por transmisión, del pastor que explicaba por qué Juan decía el discípulo al que Jesús amaba. Hermano, a mí no escuché toda la prédica, pero ese pedacito que escuché a mí me bendijo mucho. ¿Por qué? Se lo recuerdo si no se acuerda. La Biblia dice que Juan era el discípulo al que Jesús amaba. Eso dice la Biblia. Y el pastor explica y dice que lo chistoso es que donde aparece el versículo que dice que Jesús amaba a Juan, es en el Evangelio de Juan. O sea que él lo escribió. Entonces dice, qué chistoso. Él dijo, cuando él quería hablar de él decía, y al discípulo al que Jesús amaba. Y entonces el pastor dice, no, yo cuando me encontré eso dije, qué chistoso Juan, así hasta yo escribo un evangelio y digo que Jesús me amaba. Pero en eso dice que él recibe algo de parte de Dios. Y él decía, y por eso lo traigo porque él lo dijo, y tiene el arroyo, él lo dijo, que eso le mostró el Señor, y yo lo tomé para mi vida, lo he tomado y lo seguiré tomando y lo abracé con mucho más fuerza. Él dijo, el asunto es que Juan sí sabía que Jesús lo amaba. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que no saben, no entienden, no aceptan que Dios los ama. Y hermano, esta mañana te quiero decir una cosa. Ya, como dicen los chavos, ya en buena onda, ya acepta que Dios te ama. Ya. Porque la Biblia lo dice. Yo sé que vas a salir ahorita con que, pero no lo merezco. Inmerecido, gratuito y no está a tu alcance. Porque si tú niegas que Dios te ame, estás rechazando la gracia de Dios. Te lo pongo así. Rechazas la gracia de Dios. Hermano, yo no rechazo la gracia de Dios. Dios me quiere amar, pues que me ame. Pero no lo merezco. No lo mereces, porque se llama gracia. Cuando yo me sé amado por Dios, muy favorecido. Amado, tú y yo somos muy favorecidos. No, pero este año no me fue bien. Pero no estamos hablando de esta vida que va a pasar. El tema es ese, hermano. El tema es ese, que todo lo ajustamos a lo que pasa en esta vida. Tú eres un escogido de Dios, santo y amado por Dios. Dios te ama. Como decía un cantante cristiano también, muy guapachoso, que le decía a Dios, Dios, te pasas de bueno. Sí, es cierto, hermano, Dios se pasó de bueno con nosotros porque nos ama. Y todo eso nos lo dio por gracia. Entonces, hermano, si yo le canto a Dios, yo no soy bueno, Él es bueno. Yo solamente soy una reacciono.
a lo que Él me dio de manera gratuita y inmerecida. Versículo número 15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Amado, la paz de Cristo. Muchos niños y jovencitos que crecieron en hogares cristianos y que dicen: ay, qué aburrido es mi hogar cristiano, sale, te lo cambio por uno no cristiano. ¿Va? Si pudiéramos entrar en el túnel del tiempo y cambiar de escenografía. Ahora naciste en un hogar no cristiano, ¿sale? ¿Qué te vas a encontrar? Gritos, pleitos y sombrerazos. ¿Qué te vas a encontrar? Divorcio. ¿Qué te vas a encontrar? Maldad. Porque, hermano, la vida que disfrutamos, a ver, ¿usted cree que hoy en la mañana usted se paró y si se paró a buena hora le dio tiempo de desayunar? Y si no, aunque sea de tomar algo rápido, pero vamos a quitar que no es domingo. El día que el sábado te paraste, se sentaron a la mesa con tus hijos, tu esposa hizo ahí un almuerzo rico o más o menos rico. Se sentaron a la mesa, se sentaron los hijos, platicaron un ratito, comieron. ¿Tú crees que eso es normal en todos los hogares de todo el mundo? Eso es solamente el reflejo, hermano, de que la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Y eso, amados hermanos, no es normal. No es normal. Eso solamente, hermano, puedo tener un momento. A ver, hermano, ¿por qué la gente tiene que tomar un alcohol para embrutecerse la cabeza y pasarla bien? ¿Por qué tiene que comer en exceso para sentirse bien? ¿Por qué no se puede sentir bien con un café y un pan bolillo con mantequilla? Y azúcar, ¿no es cierto? Azúcar no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? Porque no hay paz. Yo le decía a los hermanos que ayer compartí, hermanos, de que yo recuerdo la primera Navidad que pasamos en Cristo Jesús. Ya sabe que el 24 no nació Jesús y todo eso, pero en aquel tiempo así creíamos todavía. Pero de las Navidades anteriores a la Navidad, recuerdo que fue ensalada rusa, muy sencilla, sándwich de ensalada rusa. No me acuerdo si hubo carne, creo que si habrá habido poca y se acabó rápido. Pero lo que recuerdo era ensalada rusa. Ya se habían casado mis hermanas, nomás estábamos los 4 varones y nos sentamos a la mesa. Mi papá, después de haber pasado todas sus navidades bien borracho, era la primera Navidad en su juicio. Nos sentamos a la mesa, mi papá sacó la Biblia y nos leyó el pasaje del nacimiento de Jesús. Dimos gracias a Dios y nos comimos nuestra ensalada rusa con una paz que nunca habíamos experimentado. Porque todas las navidades anteriores habían sido navidades donde mis papás se enojaban por miles de cosas, porque no había para la cena, porque no había para esto, pero que tu familia, pero que la tuya, que ya sabe. Hermanos, la paz que hoy tienes no la conseguiste tú, te vino gratuita, inmerecida y no estaba a tu alcance. Y es la paz de Cristo. Ve que hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas. Y nosotros viendo los zapatos nuevos, que no son nuevos, o que no tengo zapatos nuevos, o que no estrené este fin de año, o que sí estrené. Versículo 16. La palabra de Cristo habita en sus corazones, se instruyen y se aconsejan con toda sabiduría, hermano. La palabra de Cristo, hermano, que nosotros tengamos la palabra en nuestro corazón es una bendición. Y dice el 17: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús y den gracias, hermano. Esta pequeña lista que hice, un poco rápida, solamente es una demostración de las tantas cosas que hemos recibido por la gracia de Dios
y por las cuales nosotros debemos estar agradecidos y cantarle al Señor y vivir en esa gracia, hermano, de una manera plena. Y salirnos, zafarnos, hermano, mucho de la gratitud humana, de la gratitud que tiene que ver solamente con el asunto de lo que vemos, de lo que palpamos. Por eso, hermano, el cristiano es el único que puede realmente ser agradecido con Dios. Y todo lo que haga, hermano, todo lo que haga, no lo haga para agradar a Dios. Ya le agrada a Dios. ¿Yo le agrado a Dios, hermano? Sí, tú le agradas a Dios. ¿Pero por qué le agrado? Porque estás en Cristo y tu vida está escondida en Cristo. Todos aquellos que no han experimentado un encuentro con Jesucristo, una entrega con el Señor, una verdadera conversión a Cristo, todo esto que mencioné, que está a tu disposición, todavía no se hace efectivo en tu vida. Tú necesitas estar en Cristo para que todo esto que mencioné, tú lo tengas. Tú no puedes decirle al Señor, gracias Señor. Mire, déjeme leer un versículo que es importante que lo lea, que es el versículo 13. Quiero ser el último que quiero analizar. Dice el 13: de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hasta que experimentemos el perdón de Dios a través de Jesucristo, por medio de nuestra fe genuina en Él, todo esto que hablé no está. Yo no quiero engañar a nadie. No quiero decirte que está algo que no está. Pero si tú ya entregaste tu vida a Jesús, tú te entregaste a Él, tú te determinaste a ser un seguidor de Jesús, y a través del arrepentimiento de tu antigua vida, tú quieres correr a lo nuevo, el Señor te va a dar todas esas cosas nuevas por gracia, por su gracia infinita. Y entonces tú puedes vivir una vida de agradecimiento a Dios. Pregúntate por qué estás aquí, por qué le sirves a Dios, por qué le predicas a la gente, por qué no haces cosas que son incorrectas, por qué no las haces. No, porque si no Dios me castiga. No. Todavía estamos lejanos de la gracia de Dios. Hermano, no hacemos cosas equivocadas porque yo no quiero ofender a aquel con el cual estoy eternamente agradecido. Se acabó. ¿Por qué servimos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermano? Lo hacemos porque es la respuesta natural a un Dios demasiado bondadoso con nosotros. Demasiado bondadoso. Dios ha sido demasiado bondadoso con nosotros. Sí, hermano, pero me quedé sin trabajo. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Pero perdí un familiar en este año. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Porque yo estoy hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Si se murió tu familiar y está en Cristo, está con el Señor, estamos hablando de otra cosa. Y cuando hablamos de otra cosa, hermano, entonces somos personas agradecidas sin importar las circunstancias. Y hermano, de eso se trata. De eso se trata el adorar y el glorificar al Señor. Amado, hay algo que a veces no valoramos: la capacidad que te ha dado Dios de perdonar y la capacidad que te ha dado Dios de pedir perdón. Que eso ha hecho que tu vida hoy sea lo que es. Por eso tu matrimonio funciona. Por eso tus relaciones funcionan. ¿Por qué? Porque Dios te dio la capacidad de perdonar, porque Él te perdonó primero. Todo es de Él y todo termina en Él. Por eso, hermanos, se entiende en la Escritura cuando dice que todo es por Él, para Él, en Él y con Él y hacia Él, y nada hacia nosotros. Por eso esta mañana, hermanos, que hicimos esta reunión de acción de gracias, pues vamos a darle gracias a Dios. Pónganse sobre sus pies.
Pero vamos a darle gracias a Dios desde la gracia. Yo te voy a pedir que un momento tú te calmes, te tomes. Y luches, porque es una lucha en tu mente. Yo leo en lo personal, hermano. Yo muchos años no me sentí perdonado por Dios. Yo me sentí que necesitaba hacer cosas para que Dios me aceptara. Yo le pedía perdón al Señor a cada momento por cosas que ni siquiera había hecho. Yo viví mucho en la condenación. Yo sé que tú ahorita estarás diciendo, hermano, pero este año ni siquiera terminé de leer la Biblia. No he orado lo suficiente. No le hablé a nadie de Cristo. ¿Serio, hermano? Sí. ¿Qué crees? ¿Qué? Que de todos modos te ama Dios. No, hermano, no me diga eso, porque eso me mata. Eso es lo que quiere Dios, matarte. Es más, hasta hice algunas cosas que creo que no son dignas de Él. ¿Serio? Wow. ¿Qué crees? Que Dios te ama en Cristo Jesús. Y quiere que lo entiendas primero. Y te aseguro una cosa, que cuando lo entiendas, tu vida va a cambiar. Porque entonces tu boca no va a cerrarse para hablar del Dios bueno y maravilloso que te perdonó a ti y que puede perdonar a todos. No te centres en ti mismo. El peor problema que tiene el ser humano es que se centra en sí mismo. Yo. Deja de pensar en ti, piensa en Él. ¿Ve? Alaba a Dios, sí, pero yo no soy digno porque yo no he hecho, porque yo no, yo. Todo otra vez nosotros. Alaba a Dios porque Él ha sido bueno contigo y acepta esa bondad. Es por gracia. Y en esa gracia, hermano, alaba, adora y glorifica al Señor.